Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa de las expertas del Grupo de Trabajo de Personas Africanas y Ascendentes Africanas que estuvieron en Colombia desde el 12 de mayo y se reunieron con autoridades del Estado y también con comunidades y población civil. En la mesa principal nos acompañan las expertas Caterine Namakula y Vina da Costa. Le doy la palabra a la experta Caterine Namakula. Thank you very much. Good morning, Colombia. Good morning, the rest of the world. The UN Working Group of Experts on People of African Descent extends its sincere thanks to you for hosting it. We also thank the government for inviting the working group and for its cooperation and efforts to facilitate meetings with the different ministerial departments, as well as with other national institutions and local authorities. The working group met and engaged in dialogue with officials of various entities at all levels, both national and local, including the Office of the Ombudsman, the Supreme Court, the Special Jurisdiction for Peace, UN agencies and professionals, and received several documents and made observations. We visited Tumaco, Bonaventura, and Kibdo, where we met and had dialogue with community councils, community organizations, non-government organizations, men, women, and young people of African descent. We acknowledge the unprecedented desire of this government to include people of African descent in the national agenda. Sí, pero no me The llega el survival and achievements of people of African verificación descent universal. have never been an outcome of public policy, but sweat and blood of Black people and their communities. So they wanted us to convey this message that they're grateful to the government for that. The working group noted that people of African descent in both rural and urban Colombia and territories face structural, institutional, and systemic racism that has been firmly entrenched in Colombian society since enslavement. And the working group has taken the time to document observations and findings and recommendations of a preliminary nature in an end of mission statement that will be available to you as press in Spanish in the next 3 hours. We also wish to note that the Spanish document is a translation of the English version, which is the authoritative version. And that means that if there are any discrepancies, the English version prevails. So we hope that you'll find the details of our description of racial discrimination and racism that people of African descent are suffering in the detailed statement as you read it. But let me take this opportunity to highlight 3 distinct realities that actually embody all the experiences that we covered in my main report. Exploitation groups and disproportionate incarceration, sometimes based on false positives, among other factors. And these experiences inhibit their social and economic mobility to the rest of Colombia. And it's evident that, for example, the population of Bogota only has maybe up to 10% of people of African descent. That's why they stay in those territories. But life in those territories is life in the shadow of death. And from the perspective of the working group, we interpreted that as race sacrifice zoning, which means or represents the phenomenon where people of African descent are being killed, others are dying or have died because of conditions that conflict with sustainability of human life, Sí. and those that are surviving
are merely existing. Of course, out of resistance. They experience confinement, race-based and gender-based violence, macro aggressions, kidnappings, femicides, brutal massacres by both states and non-state actors, brutal dispossession of land, forced recruitment of children, enforced disappearances, mutilation from landmines, deterioration of their regions, and destruction. They talk about the extreme poverty that has embedded them. They talk about the escalation of violence in the last 2 years that has led to loss of many lives. It has actually become normalized to ask how many people one has lost, other than to say, have you lost anybody, or whether you know anybody that has died from this? Rape itself is a weapon of war in the territories, rape of men, women, and young people, including children. Armed actors, including the National Defense Forces, are weaponizing gender-based violence against the population to destroy individual lives, to destroy communities, and silence the social movement that is articulating the dire situation in the regions. These acts are accompanied by acts similar to those used in enslavement, such as marking violated black bodies with hot irons as proof of ownership. This has affected the mental health of the population, leading to increase in suicides. And there's a phenomenon of forced migration as well. The families of this children. Children are born out of these gruesome acts that are called children of war. There is little psychosocial support that has intensified this situation of mental illnesses. People of African descent, that's the third reality, consider their territory as victimized itself. And this has been the observation of courts as well. This is mainly supported or evidenced by the brutal violation of the environment, by open pit mining, extensive mining without due regard to the environment, environmental degradation because of those acts of invasion, killing of the leadership and the population actively. The human rights violations in the territories are broad-based, comprehensive, and acute, leading to successive erasure of the rights of Black people for centuries, that has been going on for centuries. And this is why they feel that their territory itself is victimized. Let's quote a few words that may represent their situation. We've talked about victimization of the territory. There is destruction and loss of cultural identity, abandonment, olvidados por parte del Estado, los feminicidios, se utiliza la mujer como... They also talked about statistical genocide. It was very suspicious that their numbers are reducing, or they did reduce in the previous census, but also did attest to the fact that census officials never reached them. Many of them were never reached. So they are wondering why they are being erased from the population register, which of course affects public policies in their disfavor. There is impoverishment of the regions, trauma,
violation of femininity and spirituality, de la because women are espiritualidad, placed in a porque position las whereby they mujeres have to están defend the en territory. posición de que tienen que defender Stolen sus territorios. childhoods, Se han robado la niñez brokenness and mental y despair, también han creado mucho environmental desequilibrio degradation, mental, and food se ha insecurity. degradado Food el medio ambiente insecurity y se ha creado mucha arising from, inseguridad, yes, the inseguridad degradation of alimenticia. their environment, but also Y previously esto es por la degradación del the medio aerial ambiente, pero fumigations of también illicit por las crops fumigaciones aéreas left de their los lands cultivos contaminated. ilegales, entonces se ha The other contaminado todo factor el territorio. is El otro, their limited el otro mobility hecho es que su that not movilidad permit them to go limitada and no tend les the land permite también ir in y some cuidar la places. tierra en algunos lugares. Let me also, De or let us also permítanme o put permítanos on the table the poner sobre la racism in the mesa justice el system racismo that further en el diminishes the sistema confidence of judicial, people of que African también descent. hace que la These confianza statements todavía sea menos por parte de, working de los group particularly afrodescendientes met with en las women instituciones. Tumaco Particularmente that las mujeres filed en Tumaco a nos report dijeron to que the special habían jurisdiction police seeking a interpuesto una declaration demanda or a y pronouncement pidiendo on the effect una, of the conflict on their activities. It pidiendo took quite un a cese considerable amount del of time, conflicto exceeding to 2 y years to mandaron prepare ellos and presentaron it un was rejected documento que les twice tomó by the 2 años special hacerlo jurisdiction y fue police, rechazada but 2 later veces por la JEP y luego desapareció del and these registro. women Y estas afraid for their mujeres tienen lives. miedo Their por sus names are vidas, in there, sus the claim is nombres in there. están ahí, They are afraid for their lives. el And this reclamo is not está an ahí, entonces isolated tienen miedo incident. de las vidas People y of estos no son African incidentes descent aislados, los complained about afrodescendientes se the quejan police de la that always policía relays their que, information and breaches que confidentiality no, talks to no the public honra la entities confidencialidad. before Y, they even arrive y back from the entonces, complaint. They antes de arrive que back lleguen home from making de their haber complaints puesto at the police estas station. So demandas, they estas seem to quejas a distract las state policías, institutions. entonces ya saben This, qué ha pasado. although Entonces, it esto has significa que ellos strengthened no their tienen organization confianza en in la their policía communities, which y have esto ha also debilitado las recognized organizaciones the en sus leadership comunidades porque institutions, no recognize reconocen their sus traditional justice liderazgos, mechanisms and sus not recognized. mecanismos So you tradicionales can talk no of son self-governance reconocidos. at this Entonces, podemos stage. hablar de autogobernanza en Self-governance without a este recognition, punto, esta without autogobernancia self-determination, sin without autonomy. autodeterminación, sin autonomía. This failure of the justice Este system is fracaso del complemented sistema by judicial the se complementa infrastructure of por la racism infraestructura de that racismo is que widespread through Colombian que society existe en toda la sociedad and also colombiana y further también isolating the lives hace que people of aísle African aún descent. más las vidas de los In jails, afrodescendientes. we met young people En that las have cárceles been for encontramos years, jóvenes 6 que han years, estado 4 en years, cárcel por 2 6 years, años, 4 without años, any 2 hearing. They años, have sin never que hayan been ido, before court. sin que They hayan don't know tenido the ningún charge juicio. that No is saben advanced siquiera against them. cuál es el cargo contra ellos. It has become common for Se lawyers ha to vuelto advise muy común que their los abogados clients les aconsejen a los clientes bargain que, with pleas que, of false guilt que hagan un acuerdo con in la order to policía escape para the poder confinement in the system, para poder no estar because confinados en el these sistema, trials are not porque coming. estos juicios nunca se dan. So as a working group, Entonces, como we grupo de have a few trabajo, nosotros tenemos recommendations unas that we have included recomendaciones in que the hemos report that incluido you en el received, reporte que but ustedes I would put recibieron, on the pero yo table voy a the poner sobre la following. mesa las The siguientes: la recommendation for the recomendación government para and el all gobierno stakeholders y todos to los take grupos de all interés possible para tomar measures to todas end las the medidas conflict, posibles para poder end terminar the el war, conflicto, the para war terminar la guerra. that is seen to be a La war guerra que against parece the ser una people guerra of contra African la descent. gente, It los is a war pueblos against the afrodescendientes. people Esta of es una African guerra descent for contra their los territories than afrodescendientes anybody y else. sus And territorios. this is Y a esto es phenomenon un that needs to be fenómeno que studied and necesita ser documented. estudiado y Who documentado. is this war ¿Quién, against? contra People quién of es esta African guerra? descent feel it is against them. Los pueblos afrodescendientes sienten que es contra ellos. Establish special courts or Hay que tribunals establecer cortes that especiales o expedite trial tribunales and que accountability hacen of que military la rendición personnel de and cuentas members de of los armed miembros de las groups, Fuerzas Armadas human y rights de los violations grupos committed in the ilegales para territories, que puedan rendir and cuentas accord en remedies todo to lo que han victims. hecho y que han cometido y We poder recommend acordar that these medidas special y mechanisms recomendar are que estos connected to the mecanismos mainstream especiales courts. estén relacionados o conectados con las cortes judiciales. The nation La needs to nación undertake necesita deliberate, llevar a cabo targeted
and specific un- reconstruction programs unos for the programas de territories reconstrucción occupied by people of para African los descent, territorios the ocupados deterioration por and los destruction. afrodescendientes, por el deterioro And y la this destrucción. should be done Y esto debe in hacerse partnership with en the communities asociación affected con las comunidades and afectadas underscored by the y, vision and aspirations of the y tener en cuenta realmente todas las visiones y las aspiraciones de sus habitantes. It's time Es for hora, Colombia es to hora have a de que national Colombia anti-racism tenga plan or un strategy plan o una with estrategia concrete antirracista legal frameworks con unos marcos that are legales facilitated by claros y mechanisms concretos que that sean afford facilitados remedies por to the mecanismos victims of y racism. medidas de la Corte para las whole víctimas world de is racismo. now Todo el dropping mundo, the trend todo of el mundo paying está lip service soltando to racism and el embarking on racismo concrete y steps. y And people están of African dando descent pasos are hacia also adelante. saying they no Y los longer need proposals, they afrodescendientes want dicen que ya no quieren action. propuestas, lo que quieren es acción. These need to fulfill Esto all the commitments in necesita under the peace satisfacer agreement, todos los compromisos including all the 6 points. bajo los We met acuerdos de paz. Nosotros nos former encontramos combatants con that sign- or signatories excombatientes of the que peace han agreement firmado el that do acuerdo de not have paz que amnesty no tienen los certificates to that. certificados de amnistía. There is also a need to También hay una implement the necesidad para agreements reached implementar on los at the acuerdos dialogue logrados en tables otras with mesas de governments diálogo con los and gobiernos make adequate y, budgetary y allocations adjudicar law, presupuestos policy, and adecuados practice, para las políticas supporting de and ley y making real prácticas que the apoyen fundamental realmente y que hagan represented real el in the cambio agenda of. fundamental que está representado en So la to conclude, agenda del as a working gobierno. group Para of experts on concluir, people of como el African grupo de descent, trabajo de we expertos stand sobre in pueblos solidarity afrodescendientes, nosotros with estamos aquí, people of expresamos African nuestra descent in solidaridad a Colombia los afrodescendientes en as they Colombia seek a justice medida que ellos están and pidiendo specifically as they justicia y dispute the statistical específicamente cuando ellos erasure and disputan reduction of their numbers el hecho de que from the los han population borrado de register de of los Colombia. registros estadísticos de Colombia. And we note Y that nosotros racism notamos kills que in el Colombia racismo mata as en elsewhere Colombia, in the world. así como lo hace And it en has otras to fall. partes del mundo. Y esto Thank you tiene que very terminar. much. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir la Thank you ronda de very much. preguntas y We're going to open respuestas. for the round of Entonces, les pido, por questions and favor, answers. identificarse con su So nombre please y el medio identify que yourself representan. with your No name sé si hay and the preguntas por media that acá you o qué. represent. I don't know if you have questions Juan here. David. Juan David. Hola, buenos días. So yes, good Gracias morning. por Thank you very much estar aquí en for being Colombia. Soy here in David Quintero, Colombia. I'm periodista de David Noticias Cantero. I'm a Caracol. journalist Mi from Caracol pregunta Noticias. va justamente My question encaminada en ese goes recorrido in que the hicieron lines por los of this territorios, especialmente al sur journey del that país, you did Tumaco, in the Quibdó territory, y particularly in demás. Tumaco, Quibdó, and other Hablaron con las places. comunidades, We talked pero to ¿qué the se encontraron communities. exactamente? What Ustedes did you hablan, come por ejemplo, across? de What que did you los find niños, exactly? You ellos said consideran niños para la that guerra y the children violaciones. are Quisiera que considered nos detallaran un war poco más de children eso que and se ha violations. Could encontrado you talk y si more in también detail y qué about what piensan you have come exactamente de across esas and what did mesas you de paz think que about these avanza en el peace territorio colombiano tables con that are distintos grupos taking armados place que now tienen with different presencia armed en esos actors territorios that are donde hay present in these mayormente población territories afro? were inhabited by mainly by Afro descendants. Thank you for the question. Muchísimas gracias por la pregunta. So throughout our Entonces, visit, we have en nuestra consulted visita, with, nosotros consultamos, activists, nos reunimos human con rights defenders, activistas, con youth defensores de groups, derechos women humanos, groups, grupos jóvenes, and also grupos de mujeres representatives y of también authorities in representantes different de las places. autoridades en We diferentes have, lugares. every place En todos los where we lugares donde traveled, we fuimos have y a also donde had the viajamos, opportunity también to tuvimos la observe through oportunidad our de travel observar a través what de was nuestro happening viaje lo que around estaba us. So sucediendo that observation alrededor de as well, nosotros. Entonces, that's estas included. observaciones también se In our incluyeron conversation en with the nuestras communities, conversaciones con las one thing that was comunidades. particularly evident Algo is que that era people talked evidente about era that que it la gente hurts. hablaron It que hurts our le soul. le It duele hurts el a lot. alma, le So duele that feeling mucho. of hurt, Entonces el the sentimiento de feeling that dolor, after el sentimiento 2016, de que that después there de has been so much 2016 ha frustration habido and tanta that lack of frustración trust with y la different falta institutions, de despite confianza the en las hope, diferentes the instituciones,
promises A of pesar the de peace todas las agreement, promesas del but acuerdo de people of paz, African pero descent, los they feel left out. afrodescendientes se So sienten some of dejados the por issues fuera. that, Entonces, two algunos de examples, los this is one from asuntos, the por health ejemplo, un sector. ejemplo es They're el this sector de salud. sexualized, gendered, Hay, and very entonces, racialized hay experiences. experiencias People of experiencias African muy descent, sexualizadas, o men, sea, ataques women, sexuales, violencia sexual LGBTIQ contra plus las mujeres, individuals, contra los and niños, children experience. con la They población are left out from the system. LGTBIQ+, The telehealth services se les don't deja work fuera always del because it's very expensive. sistema de salud. No And they siempre have to ellos pueden pay tener more than the acceso porque es services, costoso y and tienen que sometimes pagar there's por aparte miscommunication, y and muchas also veces no hay traditional comunicación. Y processes, también los procesos traditional healing tradicionales o las services are sanaciones not recognized. tradicionales So que we ellos see tienen no there's a son massive gap, reconocidos. Entonces vemos ahí implementation una gap gran as well, brecha that what's y una offered brecha de and this whole implementación structural y racism todo that este happens in the health sector. racismo estructural que existe In en el education, sector de la salud. there's En serious la school dropouts. educación, Children are el hecho de que los traumatized. niños se They salen have de fear. la School is escuela supposed to porque be a safe tienen miedo, space, porque but se school supone is que not a los safe colegios, space. las It's escuelas sean dangerous. un lugar They have seguro, pero bullying. no es seguro. They have less Porque les hacen teachers, bullying, and tienen they menos experience this profesores feeling of y isolation. ellos experimentan Parents aislamiento. and in Los communities padres where y there las are madres single y en las mothers comunidades who donde hay have to madres, send their cabeza de children familia away, que tienen que there's enviar sus hijos isolation and lejos, hay loneliness. aislamiento, So hay children soledad. Entonces feel los that niños there's y no las hope niñas for the sienten que no hay future. esperanza We para el have heard futuro. with such Hemos distress escuchado that many of the que children, muchos de los they die by niños suicide, and many mueren have por attempted suicidio, suicide. muchos han intentado Minors. suicidarse. We have Y estamos hablando de heard about menores. hurt. Hablamos So these are some of escuchamos the del dolor. actually nuances Estas son of algunas experiences that we de las talked about afectaciones today. de las Thank que you. ellos hablaron. Hola, buenas tardes. Good afternoon. Mi nombre es William My Parra, name is noticiero William Parra CMI. of Quisiera que me hablara un CMI poquito. Usted dice News. I would que like hay una you especie to de expand genocidio that there is some estadístico, kind of que se han statistical reducido los números genocide del registro y that del the censo de la register, the población census afro. of the Afro population No has sé si me been podrían reduced. ampliar un Could you poco please este expand tema, a por little favor. on this topic, please? Thank you very much. Muchas gracias. Yes. Sí. There is a notable decrease of the numbers. Sí, hay una disminución muy significativa de los nombres de una cantidad de 500,000 a 300,000 menos. Entonces, muchos negros no están siendo contados. Y lo segundo, la metodología de la población que se ha censado ha sido disputada. ¿Cómo se llegó a esos números? Porque los oficiales del censo no se involucraron con los que hicieron las encuestas o los que viven en territorios distantes o donde los oficiales no funcionaron, no pudieron llegar para ver si las instituciones, explicar cómo llegaron a esas figuras. Esto no es un fenómeno latente. Hay países donde se da también diferentes identidades raciales a las personas. Es difícil para justificar el bajo nivel esto sirve para justificar menores presupuestos para que puedan cumplir los niveles, las necesidades de la población. Entonces, esto no es aislado y distinto, y esto es un fenómeno de discriminación racial y racismo en diferentes partes del mundo. Sandra Chindoy. Thank you very much. Sandra Chindoy. Hola, buenos días. Sandra Chindoy de RTBC Noticias. Ustedes hace un momento hacían una aseveración sobre desaparición forzada y falsos positivos en las comunidades afrodescendientes. Cuéntenos un poco en particular qué casos identificaron respecto a falsos positivos. ¿Cómo está la situación? Muchas gracias. What's the situation like? Thank you very much. Okay.
Thank you, Sandra, for your Muchas gracias, question. Sandra, por tu pregunta. We visited prisons. Nosotros Actually, I should visitamos note prisiones. the condition Debo, found in debo, the prison. debo anotar que las condiciones de la prisión que Very encontramos, professional personnel. un personal muy trying to profesional, use the están means that they tratando de usar los medios que tienen We, dispuestas, pero um, nosotros encontramos find that que 16 encontramos inmates que were había, staying in a por cell ejemplo, 16 occupied by reclusos men, estaban en una with celda de 14 some por sleeping 10 under metros, beds, algunos durmiendo bajo las sharing camas, single beds, compartiendo camas 17 grown individuales, 16 hombres overcrowding in the adultos. prison. El hacinamiento en las So prisiones. this supplied, Se but da if it's one egg, alimentación, they might have pero si es pieces so un that huevo, each tal one vez can lo get pueden something. cortar y Very dividirlo para small compartirlo de maneras que todo, muy And porciones we muy did pequeñas. notice the Y budgetary notamos allocations que being low los not presupuestos matching son tan bajos que no the coinciden needs con las of necesidades those particular de populations. So let me put that there. población. So we I just spoke yo to quería expresar eso. inmates Hablamos and a they told us reclusos their y nos hablaron experience sus of the criminal experiencias justice sobre el system. sistema And one of them was criminal that de there was justicia false y unos positive. mencionó que había And falsos they say positivos. this is Dijo common when que esto es the común authorities cuando las autoridades do commit crime or they have killed que somebody. matan would dress a them alguien in y uniform los representan o in los the visten uniform of en armed los groups uniformes de to los show that grupos these people armados o los are rebeldes para when mostrar it's que not ellos eran combatant combatantes at cuando all. no era el caso. Also reacting Y scenes of y crime también and pretending like those cambiar persons las escenas del arrested crimen para pretender que habían sido terroristas que habían cometido crímenes. Y también escuchamos casos donde armas y drogas se plantan por los policías en las casas o en los bolsillos de estos jóvenes solo para entonces tener una evidencia criminal. Eso es lo que nosotros nos contaron. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Thank you very much. Any other question? Gracias, buenas tardes. Omar Alejandro Hernández Thank de you. Noticias 1. Omar Ustedes Alejandro hablan Hernández de de Noticias ausencia 1. del Estado. You talk about ¿Qué lograron lack of presence evidenciar of the state. y en What concreto could qué le habló a las could you comunidades see evidence? frente a What este did the caso? communities tell you Gracias. in the face of this situation? Thank you. So in terms of En lack of términos de la presence of falta de state, presencia del what we have Estado, heard lo que repeatedly escuchamos is repetidamente of in the language of abandonment, en cuanto al abandono del Estado, particularmente en los territorios y en las áreas territorios rurales donde no hay servicios o servicios muy limitados a los servicios básicos. Entonces, en términos de salud, de educación, accesos a la justicia y otro tipo de enfoques. Pero lo que nosotros también hemos visto es algo que es muy importante resaltar, que en los espacios donde hay limitación, presencia del Estado o abandono del Estado, realmente son los líderes comunitarios, muchas veces los líderes de los consejos comunitarios, pero también organizaciones de mujeres. Ellos estaban al frente y ellos innovando. Entonces las mujeres y jóvenes afrodescendientes y los consejos comunitarios tenían que innovar en lugares donde hay muchos recursos disponibles para ellos, fondos y también en maneras, muchas capas de restricciones que limitaban de lo que se les podía ofrecer a ellos. Por ejemplo, los presupuestos, pero también falta de entendimiento, reconocer la habilidad de las afrodescendencias y su conocimiento. Entonces, tienen que luchar contra el sistema a nivel local y macro en todos los proyectos. Entre estos temas vemos organizaciones de mujeres que están llevando adelante proyectos y están trabajando con funcionarios locales a nivel local y con comunidades comunitarios, pero la ausencia del Estado, el aislamiento, a menudo era realmente entendido y abordado por
las comunidades y los líderes, las mujeres organizadas. Con el permiso de mi colega para añadir, cuando estamos hablando del el abandono del Estado, del abandono estamos hablando del Parlamento, estamos hablando del sistema judicial y también del el Ejecutivo. Los afrodescendientes nos notificaron y es un hecho que el Parlamento también no los tiene en cuenta a ellos. Nos dieron ejemplo, por ejemplo, de la Ley 70, que ha tomado muchos años sin ser reglamentada. Y esas brechas, pensando que nosotros pensamos que es un tema urgente. También el sistema judicial ha pasado pronunciamientos que el Ejecutivo no ha implementado porque el Parlamento no le ha dado el mandato. Por ejemplo, la regla 5 de 2000, la 73 de 2014, 620 de 2016, el decreto T25 de 2004, entonces el gobierno ni siquiera respeta sus propios compromisos. Ellos luchan para llevar procesos legales, para llevar estos más alta instancia, pero su aislamiento están siendo olvidados. Y también la ausencia del gobierno también está aquí en la capital, aún en la capital. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Good Camila Peña de afternoon, Cable Carolina Noticias. Peña of Cable La Noticias. Defensoría del Pueblo hizo también una alerta sobre el National confinamiento de Ombudsman comunidades, en did especial en issues el some Cauca. alert about ¿Qué confinement of communities, particularly in conclusiones Cauca. sale What de este informe, de conclusions esta come out visita, of this report, of principalmente de this una visit, situación que también particularly se debe empezar a situation visibilizar mucho? that should be visibilized more? Thank you for the question. Muchas gracias por la So in pregunta. terms of En términos confinement, de what los we've seen confinamientos, also lo que nos in vista context en of el contexto placement, de estas áreas, that también en there's el the contexto trade of armed groups, del and then there's this en la presencia de los armados, de grupos armados y el abandono del Estado, la ausencia del Estado que ha resultado no solo en desplazamientos forzados a nivel interno, sino también There's en also confinamiento. examples that there are También mega ejemplos projects que that's combined hay with this deforestation megaproyectos que combinado con la deforestación que ha contribuido para los desplazamientos internos y como mencionó mi colega, las fronteras invisibles que ha contribuido para esta situación tan seria de confinamiento. Hemos oído que a pesar de estos de desplazamientos forzados y el confinamiento, hay una negación de servicios por falta de registro de personas afrodescendientes. Entonces, una de las conclusiones que nosotros nos preguntamos es que incluir a las personas afrodescendientes como víctimas de confinamiento y que víctimas de desplazamiento forzado que sean registrados propiamente como las víctimas del desplazamiento. Con la Defensoría del Pueblo, parece haber una medida positiva y también complementada por alertas tempranas de los líderes y lideresas. Pero lo que hace falta es la respuesta a estas alertas. Y hubo un escenario muy triste del masacre de Boyajá, de Boyajá, si yo lo entendí bien, y ahí hubo alerta temprana, pero no hubo respuesta. Y eso causó la muerte de más de 100 personas. Muchas gracias. Thank you very much. Any other question? Boyajá. Gracias. Hola de nuevo. Al inicio de la intervención ustedes hablaban de que se encontraron con prácticas parecidas a las de la esclavitud o la explotación de cuerpos. Quisiera que nos precisaran justamente dónde está pasando, si se identificó justamente la población víctima, niños, mujeres, etcétera, y exactamente en qué territorios de los que ustedes visitan. Y por último, ¿qué piensan de las mesas de paz que adelanta el gobierno colombiano con about the respecto a peace los actos? tables that the government is having with the illegal actors?
Thank you very Muchas much. gracias. I think if Creo que the special jurisdiction for si la, peace si la elevated JEP the stories of these women, that habló de los component casos de would be estas in that mujeres, particular case. entonces esto met va a estar in en Tumaco, este caso en particular. Nos, came from different regions. encontramos So estas they came mujeres from en el different Tumaco, regions pero to ellos meet us in venían de Tumaco. diferentes regiones para reunirse con nosotros en Practices Tumaco. of enslavement Las are not only, prácticas that's de la just one esclavitud, example. ese es solo un The ejemplo. confinement El confinamiento also también constitutes an element whereby constituye un forced labor, elemento en where they are donde made to do el trabajo what forzado, the en donde groups tienen want que them to hacer lo que los where actores they ilegales said they do quieren not que have haga. their Ellos own dicen que no program, their tienen own sus propios agenda, they programas, are su told propia what to do. Even agenda. the Se crops les to dice grow que hay que hacer, sometimes inclusive se les dice dictated qué tienen by que the armed groups. cultivar. They tell them Los to grow the actores illicit illicit armados crops, that's what we ilegales want son here, los que that's dicen what they qué do. quieren They're que taken to cultiven y mines, eso es lo que forced, hacen. Se los labor llevan as a las well. minas, también a hacer So trabajo forzado. there is Entonces, a lot that is going hay on mucho there. que está And I leave it sucediendo up to you y to visit the regions and yo lo see dejo it. también que Thank you ustedes very vayan a visitar las regiones como nosotros lo hicimos. And I'll just Y add quiero to my agregar un what my colleague poquito a lo mentioned, que mi colega that acaba in de terms of mencionar, que en children, what términos we de have los seen niños is y las that niñas, lo que they're hemos often visto actually es que it's frecuentemente not only, as I no es was solamente, mentioning como before, that mencioné school, antes, but also el the tema de road la to school. So escuela, often sino they don't también even make to las the school carreteras a las because they escuelas. are forcibly Muchas veces no moved llegan by a the las irregular escuelas armed groups porque to work as messengers, to work estos as niños son forzados a trabajar como sometimes sharing, mensajeros, passing weapons, and all of inclusive those. So pasando sometimes armas even y before este they tipo de know they have cosas. been Entonces, recruited, inclusive we have antes been de que se told den that they cuenta que have los been han recruited reclutado, entonces ya by los han armed groups. reclutado. So this has been a phenomenon that Entonces, we esto have ha heard sido un from fenómeno areas que hemos where we know escuchado de that there are áreas en irregular donde armed sabemos groups. que ahí están operando los grupos al margen de la ley. Muchas gracias. Thank you very much. Any other question, or shall we end here? Yes, we're going to end the press release, but the journalists want to have particular individual interviews with you and the interpreters. Thank you, experts, and thank the journalists too.